Dice hermanitas, hoy vamos a leer Santiago 1, el 26 al 27 y con eso vamos a concluir el capítulo 1 de nuestra serie de Santiago. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Como les dije anteriormente, vimos la importancia de ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Y este pasaje va ligado, porque el ser hacedores de la palabra nos ayuda a no vivir una religión falsa. Y como les comenté anteriormente, que habían muchas religiones, porque el hombre buscaba la mejor forma de agradarse a sí mismo, sin importar que eso no agradaba a Dios. El agradar a Dios era lo que menos importaba. Lo que ellos hacían era buscar la mejor forma de satisfacer sus deseos carnales y pensar que vivían en una religión. Pero hoy vemos cómo Santiago nos dice que es vivir una verdadera religión, el ser misericordioso, el guardarse sin mancha de este mundo. Este pasaje finaliza el capítulo 1 y, como hemos visto, Santiago nos está enseñando cómo debe de vivir a todo aquel que se llama ser cristiano. Y lo resume con 3 puntos importantes. Número 1, dice: refrena tu lengua. 2, muestra misericordia a los necesitados. Está englobando a todo ahí. Y 3, guárdate sin mancha del mundo. ¿Y por qué dice refrenar tu lengua? O sea, ¿qué tiene que ver eso con tener una religión pura, que no sea vana? Bueno, pues la lengua revela lo que hay en el corazón del hombre. Podremos servir a Dios en diferentes formas, pero si no refrenamos nuestra lengua, podemos caer en el chisme, en la mentira, en calumniar a nuestro prójimo, en burlarnos de alguien, en decir vanas palabras, en ofender a nuestro prójimo. Y eso nos hace vivir engañados en que tenemos una religión pura, una creencia pura. El vivir de esa manera no nos permite adorar correctamente a Dios, sino destruye toda nuestra comunión con Él. Es por eso que Santiago pone mucha énfasis en esto. Refrenar tu lengua es algo importantísimo para cualquier creyente. Es una forma de demostrar primeramente a Dios que nuestra creencia ante Él es sincera, y segundo, ante los demás, porque una persona que se dice ser cristiana y se la pasa chismeando o calumniando o mintiendo, ¿qué testimonio da? ¿Cómo podría decirse que es temerosa de Dios, que tiene una religión pura, ¿no? Una creencia pura? Su conducta demuestra todo lo contrario. Es importante no caer en ese peligro. Y por eso Santiago dice: refrena tu lengua. Bueno, tú te llamas cristiano, pues refrena tu lengua. Número 2 dice: muestra misericordia a los necesitados. Aquí no solamente, Santiago en este momento habla de los huérfanos y de las viudas, pero es una forma en general, en necesitados. Y Dios es un defensor de los necesitados. En varias partes de su palabra vemos cómo Él los defiende y cómo realmente se molesta cuando alguien no hace caso a eso. En Salmo 146:9 dice así: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Para Él es algo súper importante, pero ¿saben por qué es importante que nosotros seamos misericordiosos? Y habla de que seamos misericordiosos con los huérfanos, porque nosotros así éramos antes de conocerlo.
no lo teníamos a Él como nuestro Padre. Recordemos que fuimos adoptados a través de nuestro Señor Jesús. Es que recibimos esa adopción para que nuestro Padre nos llamara hijos y nos adoptara como sus hijos. Y es por eso, así como Él mostró esa misericordia y compasión por nosotros, ahora quiere que también nosotros lo hagamos. Y no es como una opción, es un mandato. Debemos mostrar misericordia, amor, compasión por aquellos que también están huérfanos, que también están sin Él. Es importante hacerlo. Nuestra creencia o religión se vuelve vana si no somos misericordiosos. Tener una verdadera comunión con Dios nos ayudará a hacerlo y a recordar que estábamos solos y perdidos antes de que Él nos rescatara. Y ahora mostrar esa misma misericordia y compasión por aquel que lo necesita y obviamente por todos nuestros hermanos. Jesús fue la gran muestra de ese amor y esa misericordia. Él vino para rescatarnos, Él dio todo, Él se dio a sí mismo. Y Él quiere que nosotros también lo hagamos. Nos demos a sí mismos por Él, como Él lo hizo por nosotros. Si no lo hacemos, si no somos misericordiosos, simplemente el hecho de profesar nuestra fe es vana. Nuestra creencia es vana, porque no damos muestra de que lo somos, de que somos misericordiosos como Dios lo es y como Dios pide que seamos. Y otro punto importante que también Santiago nos dice es: guárdate sin mancha del mundo. Guardarnos de sus creencias, valores, ideas, filosofías que son opuestas a Dios. No debemos tener amistad con ello. Más adelante en Santiago vamos a leer cómo dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Podemos vivir una creencia o religión vana si nos adaptamos a todo tipo de creencia que va en contra de lo que Dios nos ha dicho. Hoy vemos toda clase de filosofía que se ha manifestado en contra de Dios. Y lo más peligroso es que muchas iglesias que se dicen llamar cristianas las han adoptado, han aceptado eso. Estamos constantemente atacados a través de la tele, del internet, de la radio, de periódico, de un sinfín de formas en las que somos persuadidos a no obedecer a Dios. Y es ahí donde se tiene que ver cómo es tu religión. ¿Es pura y sin mancha? ¿O ya te acoplaste a este mundo? De nuevo Santiago nos dice: no se engañen. Y esa palabra es una constante en esta carta. Porque era necesario que aquel que se dice ser cristiano debía saber lo que realmente le agradaba a Dios. El mundo te ofrece infinidad de cosas. Te ofrece fama pasajera, felicidad pasajera, paz pasajera. Todo es tan pasajero lo que te ofrece. Pero si no tienes una comunión con Dios, si no pones en práctica lo que Dios te dice, te vas a dejar seducir. Vas a caer en lo que el mundo te ofrece. Y cuando menos te des cuenta, todo lo que te ofreció pasó porque fue pasajero. Y lo único que te dejó fue una enemistad con Dios. Te apartó de Él. Ten cuidado de que no pase eso en tu vida, porque puede ser una muerte espiritual la que puedas experimentar, y es algo terrible el que te apartes de Dios por seguir lo que el mundo te ofrece.
todo lo que el mundo te ofrece es pasajero, no lo olvides. Todo lo que Dios te ofrece es eterno. Pero el mundo te ofrece muchas cosas, pero todas son pasajeras. Nada de eso. En nada de eso hay eternidad. Y en todo lo que el mundo te ofrece hay tristeza a cambio. Entonces, con este versículo concluimos el capítulo 1. Y quiero hacer un breve resumen de todas las indicaciones que Dios nos dio a través de este capítulo para ponerlas en práctica. Así que voy a recordarles un poco de todo lo que vimos en este capítulo 1. Bueno, vimos, gózate en las pruebas y recibiremos como recompensa la paciencia, que como les dije, la paciencia es algo increíble, es un regalo increíble porque nos hará perfectos, no nos faltará nada para las siguientes pruebas. Y la paciencia es fortaleza, salir fortalecidas y no que nos turbemos pronto ante las dificultades. También vimos que la sabiduría viene de Dios y que solo a Él la podemos pedir. Y no debemos de dudar, sino tenemos que tener fe y solo así la recibiremos. Era importante. La fe es algo importante. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanas. Entonces, para pedir algo a Dios tienes que tener fe. Y Dios dice que pidas sabiduría. Es algo que Él dice que lo hagas. Después vimos, a Dios no le agrada a nadie que es inconstante en todo lo que hace, o que es de doble ánimo. Y hablamos de eso, cómo es una persona de doble ánimo, y también vimos que es algo que no le agrada a Dios, y que nadie recibirá nada si es así. También vimos cuando decía, si eres pobre, alégrate, y si eres rico, humíllate. Pero no importaba si eras pobre o si eras rico, ambos necesitabas tener en cuenta que tu vida era como neblina. En un momento se iba a ver y en otro momento se iba a desaparecer, como la hierba que se seca. Ambos iban a morir. Y nadie podía tomar ventaja de nada. El pobre no podía aventajarse por ser pobre y pensar que por eso iba a recibir un privilegio delante de Dios, y tampoco el rico pensar que podía comprar a Dios. Ambos necesitaban reconocer a Dios como su Señor. También vimos que feliz el que soporta no caer en pecado, el que soporta esa tentación, porque recibirá la corona de vida. Y sabíamos, y les expliqué cómo antes los atletas se preparaban y recibían una corona de laurel, pero la corona que Dios nos prometía no era algo que se iba a marchitar, sino era una corona de vida eterna. Era un obsequio que Él nos daba cuando nosotros soportamos esas tentaciones. También hablamos de que de Dios desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, y que en Él no hay oscuridad, ni que cambia, ni que un día piensa una cosa y otro día piensa otra, jamás. Dios es el Padre de las luces, así que Él no puede tentar a nadie para hacerlo pecar. Vimos que las tentaciones pueden ser provocadas por nuestras propias pasiones o por Satanás. Y era algo que era importante entenderlo, porque no podíamos llamar a todo prueba pensando que las tentaciones que podían hacernos pecar venían de parte de Dios. No es así. Dios prueba nuestros corazones, pero no nos tienta para hacernos pecar. Y eso también fue algo que teníamos que saber y que teníamos que entender como cristianos que somos. Vimos también
que por la voluntad de Dios somos nacidos de nuevo. Es por su voluntad que somos nacidos de nuevo y que Él pone su palabra en nuestro corazón. Vimos también la importancia de escuchar primero, tardarnos en hablar y en enojarnos, porque en el enojo no obra la justicia de Dios. Desecháramos toda maldad en nuestra vida, toda inmundicia, todo lo que no servía, lo desecháramos de nuestra vida. Poner en práctica la palabra de Dios, ser hacedores de su palabra, conocer su palabra y hacerla. Y no solamente nos conformáramos con escucharla y después olvidarla. Estar atentos a sus mandatos y sabremos cómo realmente es vivir en libertad y en esa felicidad que solamente la encontramos en su palabra. Y por último, pues vimos hoy lo que era la religión verdadera, una creencia verdadera, que era refrenar nuestra lengua, ser misericordiosos y guardarnos de todo lo que ofrece este mundo. Bueno, este breve resumen nos ayuda a entender que cómo se debe de comportar un verdadero cristiano. Más adelante seguiremos aprendiendo y seguiremos entendiendo la importancia de cómo comportarse cuando te dice ser cristiano. Porque recordemos que esta carta era para todos los cristianos que estaban dispersados. No era para alguien que no creía, sino era para alguien que ya había puesto su mirada en Cristo y que ya había entregado su vida a Él. Entonces, son cosas muy importantes que debemos de hacer si realmente has puesto tu vida en las manos de Dios y si has creído con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor. Espero que sigamos aprendiendo, hermanas, de esto y que Dios siga fortaleciendo nuestras vidas más y más. Les mando un abrazo y que Dios las bendiga.